Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal. Bueno, hoy vamos a hablar de una de las teorías más extrañas que yo he escuchado acerca de la historia o la vida de Jesús. Y es que resulta que hay una teoría que dice que habría un misterioso o un supuesto hermano gemelo de Jesús. Sí, así como lo están escuchando, hay una teoría que tomó fuerza, ¿no? Según algunas interpretaciones de pasajes bíblicos, de algunas historias que provienen de la India, de que posiblemente Jesús tendría este hermano gemelo y que incluso se dice que el que fue crucificado fue el hermano gemelo y no el verdadero Jesús, y que este sobrevivió, se fue por allá por la India y murió por allá. Bueno, una cantidad de historias que, bueno, vamos a comentar aquí la teoría y por supuesto al final yo voy a dar mi opinión acerca de este tema. Muchos han hablado de esta leyenda o misteriosa teoría. Acá se exponen los puntos por los que muchos piensan que Jesús tuvo un hermano gemelo. Pero ¿es verdad? ¿Es cierto que Jesús tenía un hermano gemelo? Esto para muchos es un misterio sin resolver. Los evangelios perdidos describen a otro Jesús. Esto interpretan, ¿no?, las personas que creen y difunden o apoyan esta teoría. Jesús tuvo un hermano gemelo según una leyenda. Cuenta la antigua tradición apócrifa que hubo dos Jesucristos, que eran gemelos pero no hermanos. El nacimiento de ambos coincidió en fecha y hora, así como el momento en que ambos niños fueron presentados en el templo. Dice esta leyenda que eran gemelos pero no hermanos. O sea que se parecían, tenían un aspecto físico bastante similar, pero no eran hermanos de sangre, es decir, no los parió la misma mujer. Entonces ya aquí la cosa empieza bastante extraña. El primero es el que todos conocemos, Jesús, hijo de María y José, y descendiente del rey Salomón, ¿no? Supuestamente descendiente del rey Salomón, que bueno, de esto vamos a hablar en las conclusiones, si realmente Jesús pues tenía este linaje. Quien sabemos que fue crucificado, ¿no? La historia original donde se habla de un solo Jesús y que no se menciona por ningún lado que tuvo un hermano gemelo. Y su gemelo fue hijo de otra pareja que curiosamente, según esta leyenda, también se llamaban María y José. Se dice que este Jesús, este gemelo, fue descendiente del profeta Natán. Los gemelos se hicieron uno. Cuenta esta historia que los recién nacidos fueron llevados y presentados al templo. El descendiente de Natán, que era un ser de luz poseedor de toda la verdad del universo, se fundió en uno solo, con el descendiente de Salomón. Se hicieron uno, un solo Jesús en esencia, ya que no significa que uno haya desaparecido. El cuerpo de los dos permaneció, aunque parezca contradictorio, y vivieron dos vidas paralelas. Esta unión creó a dos seres trascendentales con poderes sobrenaturales. O sea que aparecieron los dos niños en el templo, tenían a sus padres, que curiosamente los padres de ambos se llamaban María y José, pero ambos tenían linajes distintos, ascendencias distintas. Uno descendía del rey Salomón y el otro del profeta Natán. Y ahí en el templo se combinaron, ¿no? Quién sabe cómo sería esto, ¿no? Esto que cuenta esta historia. Se hicieron uno solo y crearon un ser poderoso con poderes sobrenaturales. Bueno, un solo ser no. Realmente no es que el otro haya dejado de existir, sino que al combinarse, no sé de qué forma, ¿no? Esto es una teoría bastante extraña. Ambos quedaron con poderes sobrenaturales. Esto es lo que cuenta la leyenda, ¿no? El hermano gemelo de Jesús y las genealogías de ambos. En el Nuevo Testamento aparecen las supuestas dos genealogías de Jesús. Tendría dos genealogías distintas. ¿En dónde dice eso en el Nuevo Testamento? Porque sí lo dice. En el Evangelio, según San Mateo, afirma que provenía de la casa de David a través del rey Salomón. Y en el Evangelio de Lucas afirma que su linaje era místico y que provenía del sacerdote Natán. Entonces, esto muchos lo interpretan de que al ver tal diferencia en los linajes, se estarían refiriendo estos pasajes a dos personajes distintos, pero que estarían relacionados con esos dos Jesuses, ¿no? Los dos gemelos, y que se habrían unido y ambos habrían tenido ese poder sobrenatural. ¿Las escrituras entonces se contradicen o son dos fundamentos para creer que Jesús tuvo un gemelo? El misterio de esta teoría ha sido manifestada en el arte. Por ejemplo, pintores han representado a dos niños Jesús en sus obras como Rafael Sanzio, Correggio y El Greco. Este misterio en el cine también lo ha abordado en algunas de las películas que ya han expuesto esta teoría, como El discípulo 13º,
cinta que planteó que este gemelo fue un ser malévolo o malvado, la contraparte del Jesús que fue crucificado, siendo la luz y la sombra. O sea que se amplía, ¿no?, más la teoría diciendo de que este gemelo podría haber sido malvado, ¿no?, esa contraparte de Jesús, la parte oscura, mientras que Jesús, el que todos conocemos, representaría la luz. Si usted ve, va uniendo cada elemento de esta historia tan extraña, cada vez que uno la analiza va perdiendo más sentido, ¿no? Parece como más rebuscada y sin mucha lógica, ¿no? Primero de que, bueno, no eran hermanos de sangre, simplemente dos niños gemelos se parecían, se unen de alguna forma sobrenatural y de esa unión ambos quedan con poderes divinos. Sus padres se llamaban igual, uno tenía la ascendencia del rey Salomón y el otro es del profeta Natán, algo que se describe en la Biblia, en los libros de Mateos y Lucas, diferencia que muchos utilizan para decir que efectivamente ahí se está hablando de los dos gemelos. Pero usted analiza todo esto y obviamente no tiene mucho sentido esta historia. Pero ¿qué pasó con el Jesús que no fue crucificado? Se dice, según las misteriosas hipótesis, que el hermano de Jesús fue una reencarnación de Buda. Bueno, aquí se le suma otro elemento aún más extraño, ¿no? Que el gemelo habría sido la reencarnación de Buda. Recordemos que Buda vivió aproximadamente unos 600 años, 500 años antes de Jesús. Por lo tanto, ya Buda o Siddhartha ya habría muerto y que su reencarnación habría sido en el hermano gemelo de Jesús. Impresionante. Y que predicó en la India su doctrina. O sea que el hermano de Jesús se habría ido a la India a predicar, mientras que el otro Jesús se quedaba en Israel siendo crucificado. Por allá en la India, en ese lugar murió y fue sepultado en Cachemira. Y esto le daría sentido a algunas teorías que afirman de que Jesús no murió realmente en la cruz, que se salvó de las heridas y huyó a Cachemira. Y allá en Cachemira siguió su proceso y murió pues de forma natural. Incluso hay una tumba, una supuesta tumba en Cachemira donde estaría enterrado el cuerpo de Jesús. Esto es una teoría que, bueno, tiene fuerza por allá en la India. Esta teoría tiene su origen en una corriente del Islam muy criticada y bastante rechazada, que es el ahmadismo. Ellos son los que han difundido esta creencia de que Jesús vivió y murió en Cachemira. Y de hecho voy a mostrarles una imagen de el lugar donde estaría la supuesta tumba de Jesús. Aquí lo vemos, es esta casa ubicada en Cachemira, donde al parecer estaría el santo Isa, como se le conoce en el mundo del Islam a Jesús. Esta corriente islámica bastante criticada, bastante rechazada, que es vista como una corriente hereje dentro del mundo musulmán, es la que dijo esto, de que allí habría vivido Jesús en Cachemira y en este lugar, en esta casa, fue sepultado. Ahora, a esto se le suma la teoría del hermano gemelo de Jesús y que sería ese hermano gemelo de Jesús realmente quien fue sepultado aquí, ya que pues las personas que contactaron con él o que estuvieron con él efectivamente creerían que era el mismo Jesús de Israel, ya que tendrían los mismos poderes, la misma sabiduría, y él fue allí y predicó y murió. Entonces vemos cómo esta historia, cada vez que uno profundiza en ella, se enreda aún más. Según los evangelios apócrifos, hay razones para pensar que este misterio fue mucho más que una leyenda. Fue una realidad, dicen algunos. Se habla y se identifica al gemelo como Santo Tomás el Apóstol. Tomás era un apodo en arameo que supuestamente traduce el gemelo, cuyo nombre griego, Dídimo, tiene el mismo significado. Muchos creyentes de esta teoría dicen que el gemelo de Jesús tenía demasiado parecido con él y por ello se le dio ese apodo. O sea que le decían Tomás, se llamaría Tomás o así le decían, y Tomás en el arameo traduce ya a nuestro idioma el gemelo. Imagínense hasta dónde llega esta historia. Fue Santo Tomás gemelo de Jesús, el Tomás, el apóstol, ¿no?, el que comúnmente hemos conocido. Este misterio del gran parecido entre ambos, ¿fue casualidad o de verdad fueron hermanos gemelos de esencia, aunque no de sangre? Es posible que hayan sido idénticos físicamente. Jesucristo tenía un hermano gemelo. A la fecha no hay datos históricos o contundentes se hayan encontrado para respaldar esta hipótesis o esta teoría, pero la gente tampoco la descarta. Así que ahí está este planteamiento de que Jesús habría tenido un hermano gemelo. Pero hay otro elemento, y es que hay pinturas de la época del Renacimiento que muestran en algunas de ellas a María con dos niños. Y esto pues ha dado pie para seguir reforzando esta historia, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la enigmática pintura que causa dudas en los creyentes. Ahora les voy a mostrar esas imágenes. Bueno, y es muy común
que en torno a Jesús haya muchas discusiones, muchas dudas, muchos misterios, que si tuvo hijos, que si tuvo esposa, que si no murió en la cruz, sino que fue colgado en un madero, que si realmente nunca murió, que si nunca resucitó, que si nunca existió, que si era una copia de dioses antiguos como Isis, Osiris, Buda. Bueno, hay una cantidad de cosas que en este canal, en varios programas, hemos ido tocando y hemos ido desmintiendo algunas de estas teorías. Por eso estamos hablando, en este caso, de la teoría del hermano gemelo de Jesús, para ver si esto al final es cierto o no. Y es que el carácter divino que le entrega el cristianismo es resaltado por sus fervientes seguidores, mientras que los incrédulos cuestionan los milagros de Jesús. Alrededor de la imagen de Jesús, las conjeturas no paran. Los miles de años que nos separan de aquel momento que los cristianos señalan como su nacimiento, nos obligan a buscar distintas historias o pruebas para averiguar respecto a esos hechos ocurridos. En este punto se analiza lo que planteó una historiadora de arte llamada Marisol Román, y ella deja o plantea un interrogante que se basa en un supuesto hermano gemelo de Jesús. Todo comienza con la obra de los tres niños santos de Bernardino de Conti, quien se inspiró en una de las pinturas de Leonardo da Vinci, la Virgen de las Rocas, que ahí es donde estarían los niños. En su obra, de Conti utilizó la figura de los niños de Leonardo, Jesús y San Juan Bautista, que es lo que la pintura de da Vinci realmente está mostrando, pero que muchos dicen que no, que ese no era Juan Bautista, sino que era el hermano gemelo de Jesús. Recordemos que Juan y Jesús se llevaban 6 meses, prácticamente tenían la misma edad. Entonces ahí da Vinci los grafica en esa pintura de la Virgen de las Rocas, pero ya sabemos cómo funcionan las teorías de conspiración que dicen, no, ese no es Juan Bautista, ese es el hermano gemelo de Jesús. Y para muchos esa creencia quedó así establecida, de que no es Juan, sino es el otro Jesús. Además de acercar las figuras y reemplazar la figura de la Virgen por un tercer niño, de acuerdo a esta tradición del siglo I, el apóstol San Judas Tomás era físicamente idéntico a Jesús. Tomás significa gemelo en el lenguaje sirio. El niño que se observa en el centro de la pintura y que es mayor en edad sería San Juan. O sea que en la pintura de los tres niños de Bernardino de Conti estarían los dos Jesús, los gemelos, y Juan el Bautista. A la derecha sería Jesús y a la izquierda sería el gemelo Judas Tomás. Desde esa perspectiva, Judas Tomás es llamado en varias ocasiones el mellizo, aunque no se aclara de quién era el mellizo. Por ello existen hipótesis que lo vinculan como hermano gemelo de Jesús, así como las interpretaciones de sus rasgos físicos parecidos a los de Jesús. El otro gemelo, que descendía del profeta Natán, podría ser el hijo de otras dos personas llamadas también José y María, como lo veíamos ahorita, que así lo planteaba esta leyenda, y de acuerdo con esta supuesta tradición, ambos niños nacieron en el mismo momento y coincidieron cuando sus respectivas familias los presentaban en el templo. Es ahí en el templo cuando se habrían fundido en uno solo para convertirse en un ser sobrenatural. Y la otra hipótesis, esta vez del filósofo austriaco Steiner, el plan cósmico necesitaba dos protagonistas, dos niños diferentes, de distinto karma y linaje, que en un momento determinado se difundiría místicamente en un solo hombre Dios. Esa sería la unión del hombre Jesús con el espíritu crístico en Jesucristo. Eso es lo que plantea esta otra hipótesis que, desde mi punto de vista, termina de enredar más la cuestión. Para mí esto no tiene ningún tipo de sentido y ahora les voy a decir por qué, pero primero vamos a ver las imágenes. Esta primero, que es la de Leonardo da Vinci, que es la Virgen de las Rocas. La Virgen acá en el centro y abajo los dos niños pequeños, Juan y Jesús. Aquí está una un poco más clara. Aquí se puede ver dos bebés, ahí está María, con los dos bebés que muchos creen que son los gemelos, pero realmente son Jesús y Juan el Bautista. Aquí está un poco más ampliada. Aquí se ven los niños. Ahora vamos a ver la otra, ¿no? La imagen de los tres niños. La imagen es esta que estamos viendo aquí. Ahí se ven los tres bebés, uno un poco mayorcito, que sería Juan el Bautista, el del centro, y a los dos lados estarían los gemelos, Jesús y el gemelo Tomás, como le decían, Judas Tomás. Bueno, no se sabe exactamente porque se dice que Tomás era el apodo que traduce gemelo. Como vimos, una historia bastante misteriosa. Ahí les mostré las dos pinturas, la de Da Vinci, de la cual se basaría este otro autor para graficar esto.
Y cuando las personas que creen en esta teoría ven ambas pinturas, ven las diferencias del linaje en Mateo y Lucas en el Nuevo Testamento, bueno, se comienza a crear una teoría que afirma que Jesús tuvo un hermano gemelo. Y bueno, como lo decía al principio, algunos van más allá, que el que fue crucificado realmente fue el hermano gemelo y que Jesús fue el que realmente murió por allá en Cachemira. En la leyenda más oficial, digámoslo así, se dice que realmente el que murió en Cachemira fue Jesús. Por allá está la tumba que esta corriente hereje del mundo musulmán difunde de que Jesús estuvo por allá enseñando, y está su tumba en Cachemira en la imagen de la casa que les mostré. Usted une todas las piezas y lo que queda es una historia bastante enrevesada desde mi punto de vista. Desde mi punto de vista esto no tiene mucho sentido y les voy a compartir por qué. En varias ocasiones yo les he compartido quién realmente es el Cristo, qué representó Jesús, cuál fue la misión y el propósito de Jesús al encarnar en la tierra. Jesús no era un hombre convencional, no era un hombre de la tierra, era un hombre de las estrellas, una genética estelar, y en ese cuerpo que provenía de las estrellas encarnó la esencia más pura de la creación, la ley del Cristo, la fuerza del Cristo. Esa fuerza que describe el libro secreto de Juan, a través de la cual se creó todo lo que existe. Toda la creación surgió a partir del Cristo, y el Cristo contiene las leyes del Padre, del espíritu de la creación, que el libro secreto de Juan llama bárbelo, y del vástago. Entonces, esas tres fuerzas o tres primeras leyes que surgieron en el origen primigenio de absolutamente todo, un tiempo en la creación que como humanidad no podemos comprender. La ciencia humana no llega a esos límites, y por el momento no lo vamos a comprender. Poco a poco iremos entendiendo realmente cuáles son las leyes que rigen desde el origen de la creación. Y esas leyes, cuando se condensan, se crea un modelo, un arquetipo, un diseño de creación. Y esas leyes condensadas el libro secreto de Juan le llama el Cristo. Y de esa forma la creación es y existe. Mientras las creaciones se mantengan sujetas al Cristo, la creación existe y tiene vida. Como el mismo Jesús lo enseñó, decía: yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos, y sin mí nada podéis hacer. Los pámpanos son las uvas, ¿no? El racimo de uvas que al mantenerse conectados a la vid tienen vida, pero si un pámpano se cae, comienza inmediatamente a morir porque se desprende de la fuente. Y lo que mantiene a la creación conectada a la vida son precisamente las leyes del Cristo. El Cristo no es un señor como tal. Cuando hablamos de Jesús, el Cristo, Jesús fue un hombre que encarnó, era un hombre perfecto que encarnó con plena autoridad las leyes de la creación. Yo les recomiendo el video que hice hace bastantes años llamado El origen del Cristo. Se lo voy a colocar por acá porque ahí explico ampliamente qué es el Cristo. Ahí en ese video seguramente podemos dilucidar muchas de las dudas que podríamos tener en este tema. Entonces, Jesús es el hombre que encarnó la fuerza del Cristo, la trajo a la tierra, la mostró a los seres humanos, mostró la imagen del hombre perfecto. Por lo tanto, teniendo ese propósito de encarnar en un planeta Tierra, donde hay una humanidad manipulada, una humanidad que necesita salir de esa esclavitud, una humanidad que necesitaba conocer la manipulación a la que hemos sido sometidos, una humanidad que necesitaba un impulso, unas herramientas espirituales para salir de ese caos en el que hemos estado viviendo. Por lo tanto, teniendo claro ese propósito, esa misión, ese hombre que encarnó aquí para llevar a cabo eso, no se iba a poner con distracciones o con las dificultades humanas que cualquier humano puede tener. Por ejemplo, un hombre que quiera llevar un mensaje a la dimensión que lo hizo Jesús, y con el peligro y el riesgo que eso representó, si no veamos cómo terminó. Pero él, a pesar de que terminó crucificado, le mostró el poderío de la resurrección a la humanidad. Pero él, conociendo lo peligroso y a quién se iba a enfrentar, Jesús no iba a venir aquí a tener familia. No iba a venir aquí a tener hijos ni esposa. ¿Por qué? No quiere decir que eso sea malo. La naturaleza en la creación es el núcleo familiar. Pero ese no era el propósito de él venir aquí. Porque si él tenía familia, no solamente iban a acabar con él, sino con su familia y con sus hijos. Y de eso no se trataba el plan. Además, que el hecho de tener familia e hijos demanda tiempo. Y él, sabiendo que su misión era temporal, ¿para qué iba a tener familia? Eso no tiene lógica. Por más que muchos digan, no, que con María Magdalena. No, María Magdalena era seguidora de él. Y él la apreciaba igual que apreciaba a sus demás apóstoles. Pero no hubo nada entre ellos. No fueron pareja, no fueron esposos.
Jesús no dejó descendencia. Imagínense ustedes lo que le hicieron a Jesús. ¿Creen ustedes que la fuerza oscura que persiguió a Jesús no iba después a perseguir a sus hijos y destruirlos de la misma forma? Por supuesto que lo iban a hacer. No iban a permitir que Jesús dejara descendencia en este planeta. Porque Jesús, siendo el Cristo, la fuerza y poderío de la luz, siempre incomodó a las fuerzas oscuras que controlan este mundo. Los incomodaba, no los dejaba trabajar tranquilos. Ellos estaban bastante furiosos con la presencia de Jesús en el planeta. Y lo demostraron cuando querían apedrearle, querían capturarlo, querían perseguirlo, querían asesinarle. Demostraron que no estaban para nada a gustos con la presencia de Jesús. Por eso Jesús no tuvo familia, no tuvo relación de pareja. Y ninguno de estos cuentos que se inventan, porque se los inventan con la intención de manipular la imagen de Jesús y manipular el mensaje que él vino a traer. Esa es la intención, restarle mérito y poderío al mensaje que él vino a traer. Porque el hecho de tener familia, como lo digo, no es malo. Porque uno dirá, bueno, ¿y qué problema había si él tenía familia? Pues en el contexto del propósito de Jesús, como lo acabo de decir, sí tenía problema. Por la persecución que podía haber después, y la cosa hubiese sido bastante peor. Si después persiguieron a los apóstoles, ¿y qué no les hicieron? Entonces hubiese sido bastante peor si Jesús dejaba familia por acá. Así que Jesús no tuvo esposa, no tuvo hijos y tampoco tuvo hermanos. Jesús encarnó el único en el vientre de María, el Cristo en el vientre de María. Un hombre físico con genética estelar capaz de contener en él toda la esencia del Cristo. Y así caminó sobre la tierra, difundió el mensaje no solamente en Israel, sino en muchos lugares, y le mostró a la humanidad la imagen del hombre perfecto y el poderío de la resurrección. Ese fue Jesús. Ni hermanos, ni ningún cuento de hermanos gemelos, ni nada de esto. Eso no tiene ningún tipo de sentido. Esta teoría, desde mi punto de vista, es una locura. Es una forma como de buscar el misterio, ¿no? En la vida de Jesús, como de buscar lo místico, como de buscar cosas extrañas, misteriosas y seguir sacándole jugo a la imagen de Jesús, a la imagen que quieren tergiversar de Jesús. Tampoco murió en Cachemira. Jesús muere en la cruz, resucita y se va de la tierra. No vivió por allá y se quedó hasta anciano y murió de forma natural y allá lo enterraron en Cachemira. Eso es falso. Jesús se fue. Tampoco debía quedarse. Y aunque él se fue pronto, porque no duró mucho por acá, miren todo lo que se creó en torno a la figura de Jesús. Religiones, sectas, fanatismos. Y eso que se fue, ¿qué tal si se queda? Se vuelve esto aquí una locura, ¿no? Jesús conocía el impulso espiritual en que nosotros estamos como humanidad. Y él sabía que debía venir, entregar un mensaje, durar un tiempo y partir. Más nada. El quedarse hubiese sido aún peor y más dañino para la humanidad. Y los hombres de las estrellas eso lo tienen muy claro. Los hombres de las estrellas cuando vienen y contactan, vienen, entregan el mensaje y se van. Porque saben que el ser humano, el hecho de recibir un contacto de hombres con una condición superior, a nosotros nos perjudica que ellos se queden mucho tiempo. ¿Por qué? Porque se crea adoración y fanatismo en torno a esas figuras. Enseguida creamos religiones, sectas y todo este cuento. Por eso lo principal que debe permanecer no es el mensajero. Es el mensaje. El mensajero debe entregarlo, lo explica, comparte un tiempo y luego se va. Porque si se queda, le hace daño a la larga a las personas que están escuchando su mensaje. Eso lo tenía claro Jesús. Eso lo tuvieron claro los profetas y todos los hombres de las estrellas del plan de la luz que han venido a la tierra. Quienes sí se quedan y permanecen y les gusta que los adoren y creen sectas y religiones en torno a ellos son los profetas de esa fuerza negativa que persiguió a Jesús, son los falsos contactos, los supuestos gurúes y líderes espirituales que crean religiones y sectas a nivel mundial. Eso sí les gusta, quedarse toda la vida ahí, que los adoren, que la gente les dé el dinero y bueno, vivir básicamente de los creyentes. Los mensajeros de la luz no funcionan de esa forma. No les interesa que los adoren, que creen grupos en torno a ellos para venerarlos, ni nada de este cuento. Su función y su propósito es entregar un mensaje y que luego de entregarlo la persona que lo reciba haga un trabajo dentro de ella. Y luego el mensajero se va y ese es el contacto. Jesús hizo lo mismo, encarnó, duró un tiempo, entregó su mensaje y se fue. Ni hermanos, ni esposas, ni hijos. Todas esas historias y leyendas son falsas.
Hay personas que se lo creen y bueno, están en todo su derecho, pero esto hace parte del programa para seguir manipulando la imagen de Jesús. No es más, esta teoría es falsa. No tuvo ningún gemelo llamado Tomás, ni que ese gemelo fue el que murió en la cruz, ni nada de esto. Totalmente falso. Y lo otro es el supuesto linaje que se le coloca a Jesús en la Biblia, de que es descendiente del profeta Natán o del rey Salomón. Eso también es falso. Eso fue colocado ahí en las traducciones y manipulaciones para enlazar a Jesús con el linaje de los hebreos. Y Jesús no era hebreo, porque su madre, que es María, no era terrestre tampoco. Ni José, ni Juan el Bautista, ni las personas que estaban cercanos a ese núcleo familiar, porque Jesús y Juan eran primos. Todos eran hombres de las estrellas. Su genética no era terrícola. Por lo tanto, Jesús no tenía ascendencia de padre, no tenía ascendencia terrestre en este planeta. Solo que, bueno, hacen ese juego de traducciones para decir que Jesús fue un hombre que desciende de ese pueblo elegido. Le colocan ahí una ascendencia y lo llevan incluso a emparejarlo con el rey Salomón, el rey David, que bueno, eran de los reyes más famosos de Yahvé, el falso Dios. Y de esa forma se ha creído que Jesús pertenece a ese pueblo. Pero eso es falso. Jesús no era de la tierra, no era terrícola, su genética no era terrestre. Por lo tanto, no hay ascendencia terrestre. Y eso inmediatamente lo separa del pueblo elegido por el falso Dios Yahvé. Así que eso también quería comentarlo porque esta falsa teoría del hermano Jesús se basa en las dos linajes, ¿no?, que se escriben en Mateo y Lucas para decir que eran realmente dos gemelos. Pero no, eso también es falso. Toda esta historia fue construida basándose en hipótesis bastante raras, sobrenaturales, sobre un hermano gemelo, y esto no tiene ningún tipo de sentido. Esa es la visión que yo puedo compartirles, mi investigación, y concluir de que es una teoría completamente falsa, como muchas que se hacen en torno a la figura de Jesús. Mi opinión no es más en este tema, ya lo demás ustedes me lo dejarán en los comentarios. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.